Muy buenas tardes, hermanos. Hoy es miércoles, el 1 de julio. Estamos ya en el séptimo mes del año. Ya hemos pasado, la semana pasada fue la semana 26 del año. Fue exactamente la mitad. Ya estamos en la segunda mitad del año. El tiempo pasa muy rápido. No podemos gastar tiempo, necesitamos aprovechar el kairos, el tiempo del Señor, la oportunidad que el Señor nos da para servirle. La palabra dice que debemos trabajar mientras que está día, que uno no puede trabajar en la noche. Vamos a orar juntos y vamos a entrar hoy el capítulo 29, vamos a mirar 29 y 30 de Génesis. Estamos mirando una linda historia de la familia de Abraham. Ahora estamos mirando la vida de cerca de Jacob. Y hoy no vamos a poder leer la historia. Voy a contar los hechos más importantes de esta parte de la historia y vamos a leer versículos selectos y tratar de ver unos puntos importantes de aplicación. Yo animo a ustedes, después de terminar el estudio de hoy, de tomar un tiempo de leer con cuidado capítulo 29 y 30 de Génesis. Un anuncio antes de orar. Esta semana tenemos el viernes, es el primer viernes del mes, vamos a tener oración en la iglesia. Vengan, hay mucho espacio, no tenemos que estar todos en el altar. Vamos a hacer altar en las bancas y vamos a tener distancia, pero hay mucho lugar para mucha gente venir y orar. Alguien dijo, fue la esposa de mi pastor, que estamos buscando la solución a los problemas del mundo ahora en los lugares equivocados. Muchos están buscando la solución en la ayuda del gobierno o está buscando en la política. Pero la solución está en las manos de nuestro Dios. Y es una de las cosas que estamos mirando aquí en Génesis. Él quiere responder, pero Él quiere que nosotros mostremos nuestra confianza en Él. Y cada vez en esta historia de Génesis que le buscaron, que pidieron la ayuda de Dios, Dios fue fiel a ayudarles. Él va a hacer lo mismo por nosotros. Entonces vengan el día viernes. Vamos a orar y comenzar el estudio. Padre, gracias por este miércoles y el tiempo de estudiar tu palabra. Bendice cada familia, Señor, de la iglesia, todos que se reúnen con nosotros en la iglesia por medio de internet en diferentes partes del mundo. Bendícelos, ayúdalos. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra como una antorcha, como una lámpara fuerte en nuestra vida para nosotros mirar claramente los pasos que debemos tomar y darnos valentía para vivir una vida ejemplar, una vida dependiendo en Dios omnipotente, Dios todopoderoso, El Shaddai. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Damos honra y gloria. Bienvenido en nuestras casas y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias cosas en un estudio que uno puede hacer. Uno es aplicar los puntos fuertes, los puntos principales. A cada parte de la Biblia es un poco diferente por el género de literatura que es. Este es histórico. Y a veces hay capítulos que mayormente te ayuda a entender la historia. Eso relata pasos en la historia, en la vida de Jacob, por ejemplo, aquí, que sabemos es el hijo de Isaac, que es el nieto de Abraham. Y
nos ayuda a entender el total. Entonces, hoy no vamos a leer, vamos a contar la historia y leer unos versículos clave en el camino. En el capítulo pasado estuvimos mirando Jacob en el principio de su jornada a la tierra de su abuelo, la tierra de Abraham, también la tierra de su madre, Rebeca. Y si ustedes recuerdan, Jacob engañó a su padre y en una forma quitó, robándole de su hermano su bendición, su herencia. Sabiendo que su hermano tuvo planes de matarle después de la muerte de su padre, su madre presentó delante de Isaac la situación. Decidieron que fue tiempo para él tomar una esposa y no quisieron que él tomara de las mujeres de Canaán, que eran paganas. Entonces le mandan, para escapar de su hermano, doble propósito, encontrar esposa también de la casa de sus antepasados, su abuelo y su mamá, a la tierra de Abraham. Entonces, en el camino, la semana pasada, miramos Jacob en un encuentro con Dios por medio de sueño y después él hablando con Dios, orando, donde Dios le muestra el cielo abierto, pronuncia bendición sobre su vida por ser obediente a sus padres y honrar a sus padres, también por su gran esfuerzo para obtener la bendición de Dios y querer valorar el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces Dios le da grandes promesas. Él promete a Dios amarle y servirle. Y capítulo 29 comienza así: siguiendo luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Anuncia que llegó en el área donde su tío, el hermano de su mamá, Rebeca, Labán, donde él vive y donde él tiene sus ovejas y sus ganados. Y dice que Jacob llegó a uno de los pozos donde hubo pastores esperando. Tuvieron costumbre en ese tiempo de llegar a los pozos, y cuando llegaron todos los pastores del área para dar agua a sus animales, ellos abrieron el pozo. El pozo guardaban con una gran piedra encima. Mientras que Jacob estuvo hablando con los pastores, Raquel, la sobrina de su mamá, entonces su prima, estuvo llegando al pozo con las ovejas y ganado de Labán. La palabra dice que Raquel fue pastora. Y la razón es que Labán no tuvo hijos, él tuvo hijas. Entonces la menor servía como pastora. Y cuando Jacob mira a Raquel, y vamos a tocar el tema en los principios, ella era extraordinariamente hermosa. Y fue tan tocado y no solamente por su belleza, pero me imagino por la bendición que miró después de Dios prometerle de proveer y bendecirle. Cuando miró su familiar, cuando miró la hija de su tío, dice que él lloró, que él la dio un beso y le contó quién era. Raquel
escuchándolo, corrió a la casa de su padre y le contó, y él también, en versículo 13 nos dice, oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Entonces hubo una tremenda reacción en Jacob y también su familia en la tierra de su mamá, en la tierra de su abuelo Abraham. Entonces, dice que se quedó con ellos por un mes. Labán, me imagino que escuchó quizás no toda la historia, pero supo que iba a estar con ellos por un tiempo, que no pudo regresar a su casa. Entonces le propuso trabajar por él. Y dijo a Jacob, nombra tu salario. Jacob le dijo que quiso tomar a Raquel por esposa. Eso iba a ser su contrato con Labán. Y Labán dijo que sí, que estuvo de acuerdo, que mejor darle a uno de la familia que a los hombres alrededor de ellos en el tiempo. Es interesante que Labán tiene un carácter fuerte y Jacob hace poco estuvo en un gran complot de engañar a su padre y quitar y robar por una forma deshonesta a su hermano. Y aquí él cosecha lo que había sembrado. Porque la palabra dice que Labán tuvo una hija mayor que se llamaba Lea. Y dice que en versículo 17, los ojos de Lea eran delicados. En otras versiones dice débiles. En el tiempo, y todavía, pero en el tiempo y en esa área, los ojos de la persona fueron muy importantes. Y ellos miraban y consideraban un punto de gran belleza, ojos bonitos y claros. Y la palabra hace mencionar de Raquel que ella tuvo ojos lindos y tuvo también física o un cuerpo hermoso. Entonces, trabajó Jacob los 7 años que le pidió Labán para tener como esposa su hija Raquel. Pero cuando llegó el momento de cumplir sus 7 años, como fue su costumbre, hicieron una ceremonia, entró él en la noche para acostarse con ella, para sellar esa relación, pero fue Jacob engañado por Labán. Labán mandó su hija mayor, Lea. Cuando descubrió en la mañana Jacob lo que había hecho Labán, él fue a él. Él le corrigió y le regañó, pero Labán le dijo, en nuestro área, en nuestra costumbre, la mayor tiene que casar antes del menor. Entonces él hizo otro acuerdo con Jacob de trabajar 7 años más, entonces un total de 14 años para casarse con su hija menor Raquel. La palabra es hermosa en toda la historia presentando esa relación de Jacob y Raquel, porque es en realidad una historia de amor a primera vista. Y dice que cuando en versículo 20 Jacob trabajó y sirvió por Raquel 7 años, le parecieron, dice, como pocos días, porque le amaba. Y es una historia linda de amor. También la palabra dice que en el versículo 30, que él amó a Raquel más que a Lea, mostró favoritismo. Y
como hemos visto antes con sus padres, eso fue un gran error de preferir. Isaac prefirió a Esaú. Rebeca prefería a Jacob y causaba muchos problemas en la familia. Otra vez tenemos ese principio, pero es uno que ama más una esposa sobre la otra. Pausamos para hablar, porque en esta historia, el resto de la historia nos cuenta de sus hijos. Dios es un Dios justo, pero quiero antes de llegar al punto de la justicia con Raquel y Lea, quiero decirle que en esta historia vamos a mirar algo muy importante para nosotros entender cuando leemos el Antiguo Testamento. La revelación de Dios es una revelación todavía, aunque está mucho más completo ahora, es todavía una revelación progresiva. Quiere decir que con el tiempo y Dios tratando con su pueblo, se llega a ser más y más clara la historia. Todavía hay cosas que no entendemos claramente, hablando de los últimos días, hay profecía en Daniel, en Apocalipsis, que todavía no estamos súper claros en lo que significa, pero con el tiempo se ponen más y más claros. En el tiempo de Abraham y sus hijos, y hasta los tiempos de David, ellos vivían todavía en muchos de sus costumbres antes de encontrar a Dios. Y Dios permitía cosas como tener más que una esposa. Él nunca lo enseñó, nunca fue el plan de Dios, pero Dios les permitía todavía mover en algunos de los costumbres de su pasado. Nosotros miramos que su padre Isaac y su madre Rebeca no quisieron que Jacob, como Abraham con Isaac, no quisieron que ellos se casaran con la gente pagana de Canaán. Pero miramos en esta historia que Labán y su casa todavía tuvieron ídolos. Ellos todavía eran paganos. Parece que el abuelo de Isaac y el papá de Labán, ellos eran seguidores de Jehová, pero parece que Labán todavía practicaba mucha idolatría. También Raquel. Y eso puede confundirnos, pero tenemos que ver, Dios tuvo mucha paciencia y enseña en pasos. Entonces están aprendiendo cosas que Dios no bendice, que causa mucho sufrimiento en sus vidas, y más tarde, en un punto que llamamos una dispensación, Dios declara y hace bien claro. En el tiempo de Moisés, en el libro de Éxodo, en Levítico, Dios comienza a aclarar y prohibir muchas cosas. Pero aquí vamos a mirar errores en ellos y vamos a ver los efectos y pueden ayudarnos y gobiernan nuestras vidas, aunque ya son declarados muy claramente. Bueno, este aquí de tomar más que una mujer y los problemas es muy obvio en esta historia. Hubo una rivalidad entre Lea y Raquel. Y Dios dice en versículo 31, vio que Lea era menospreciada. Y dice, y le dio hijos. Ella tuvo 4 hijos, 4 de los 12 hijos
varones de Jacob. Y bueno, entendemos y vamos a llegar a ver en la historia qué importantes son. Llegan a ser los 12 tribus de Israel. Los primeros 4, y que incluyen Judá, uno de los más importantes, son de Lea. Y fue porque, dice aquí, fue menospreciada y Dios lo miró, entonces le dio hijos y dice, pero Raquel era estéril. Entonces, entendemos por lo que dice que Dios cerró el vientre de Raquel. Entonces pasó tiempo. Lea esperaba que tener hijos y especialmente en la ausencia de hijos por Raquel, que ella iba a ser aceptada y amada más. Pero en realidad no cambió tanto las cosas. Entonces dice, después de 4, Dios cerró el vientre de Lea, no pudo tener más por un tiempo, vamos a ver, es temporal. Ella piensa que es algo permanente. Y ella hace algo y acepta Jacob. Y ella hace lo que hizo Sara. Ella da una de las siervas de ella, criadas, a Jacob como esposa. Jacob la recibe y tiene otros hijos. Todo por intentar resolver los problemas sin Dios. Escucha, ese es gran principio en esta historia que hemos visto varias veces ya. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades y tratamos de solucionarlos con nuestra propia fuerza y nuestra propia sabiduría y no lo llevamos a Dios, ¿sabe? El resultado es un desastre y vamos a mirar, hay gran conflicto, hay gran problema en el resto de la historia dentro de la familia de Jacob. Bueno, en 30, Raquel se pone desesperada y ella queja con Jacob y ella dice a él en versículo 1, dame hijos o si no me muero. Y me gusta porque revela lo íntimo de nuestros héroes y de los que son, podemos decir, nuestros antepasados, los que son nuestros padres en la fe. Y dice, Jacob se enojó contra Raquel. Mira, ellos también tuvieron discusiones, ellos tuvieron problemas en su relación matrimonial. Y dice que él le contestó y dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Por qué me culpa a mí? Dice, ¿soy Dios el que cerró tu vientre? Yo pensé, ¿no? En su contestación aquí, su respuesta. Quizás Raquel por mucho tiempo le había molestado. Quizás tuvo un día difícil en el trabajo y llegó cansado. Pero vi que en realidad, quizás por frustración, quizás también él deseaba más que todo un hijo por medio de Raquel que amaba tanto. Pero me parece tremendo que esa es la mujer que ama aún más que cualquier otra en el mundo. Y él es casi cruel, él contesta fuerte. Y lo mismo pasa. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Y trato de pensar qué diferente hubiera sido si hubiera dicho Jacob a Raquel, vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle, vamos a rogarle, darme un hijo por medio de ti. Pero no lo hicieron así. Funcionó con Isaac. Isaac y Rebeca no pudieron tener hijos. Rebeca estuvo estéril también. Ella, en lugar de ofrecer uno de sus criadas,
ella dijo a Dios mismo directo que estuvo frustrada y cuestionaba a Dios, pero lo llevó a Dios y Dios contestó su oración. Isaac también oró a Dios y Dios contestó la oración y les dio gemelos. Entonces, qué diferente hubiera sido. Pero Raquel sigue en el mismo error. Ella ofrece su criada a Jacob y él toma la cuarta mujer, 4 esposas, y él tiene hijos por medio de la criada. Causa mucho dolor. Bueno, un poco más adelante, el Señor mira la situación de Raquel, tiene misericordia y le da un hijo, José. En la última parte de 30 nos habla de 2 de los hijos. Dios abrió otra vez el vientre de Lea y ella tiene otra vez hijos. Y uno mencionado es la única hija que tuvo Jacob. Creemos que probablemente tuvo más hijas, pero la única nombrada es Dina. Y Dina es nombrada por algo que viene en 34. Una parte de la historia súper triste y otra vez yo menciono, por tomar cosas en sus propias manos, en actuar en formas no confiando en Dios, abrieron un mundo de problemas. Y Dina y 34 nos muestra algo que es una de las cosas más oscuras y más fuertes en la historia de Israel. Y Dios les juzga por las injusticias que son causadas. Pero termina con 22 a 24. Dios acordó de Raquel y oyó Dios y le concedió hijos. Ahí dice oyó Dios. Entonces, para ser justo, parece que después de entregar su criada a Jacob, ella miró que todavía no estuvo satisfecha, que ella tuvo un hoyo en su ser. Entonces parece que comenzó a buscar y pedir del Señor, porque dice oyó. Quizás Dios oyó solamente sus lágrimas, pero parece que ella sí llevó su necesidad a Dios. Y Dios dice, le dio José. Y dice que llamó su nombre José, que muchos piensan el significado es que Dios va a añadir otro hijo. Y sabemos que Raquel después tuvo otro hijo. Entonces, en estos capítulos miramos la formación de los 12, el tribu de Israel. Y Lea, Raquel y Jacob. Esa relación complicada. Es una relación o relaciones que pueden llenarnos de aliento porque aunque eran tan equivocadas y tomaron decisiones tan malas, Dios siguió usándolos, bendiciéndolos y usándolos en su plan. Quizás hermanos han cometido grandes errores en sus matrimonios. Quizás hay historia que sería mejor borrar o no hablar. Debe ver que Dios es misericordioso, Dios es paciente y Dios sigue usando y bendiciendo el hombre o la mujer que aún en la sombra de todos sus grandes errores y falta de integridad, si uno busca a Dios y sigue en el camino de Dios, Dios sigue usando a uno y sigue bendiciendo a uno. Comenzó 29. Uno leyéndolo quizás no está con el total en mente. Quiero llevarles otra vez al siervo de Abraham cuando llegó a la misma tierra buscando esposa para Isaac.
y la forma en que encontró a Rebeca. Recuerda que el siervo de Abraham, Eliezer, oró al Señor. Él sintió guiado por Dios buscar cierta circunstancia. Y exactamente como él había hablado con Dios en oración acerca de la circunstancia, vino Rebeca. Ella ofreció agua, siendo generosa, mostrando que era muy trabajadora. Ofrece a él y después también a todos sus animales. Ella actúa en tal forma que él sabe que es la mujer de Dios para Isaac. Dios le dio favor con la familia Labán casi 90 años antes, sus vidas muy largas en ese tiempo todavía. Y otra vez, cuando llega Jacob, Dios, no es coincidencia que llegó en ese momento exactamente a ese pozo, que era el pozo que usaba Raquel. Dios estuvo guiando la vida de Jacob soberanamente. Tenemos que confiar y tenemos que ser hoy animados en esta historia por la forma en que trabaja Dios y uno mira la soberanía de Dios, el poder. Recuerda quién es el Dios, es el Shaddai, es el Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Entonces él guía a Jacob. Jacob reacciona y besa a Raquel, alza su voz y llora porque está agradecido. Tenemos que ser agradecidos. Dios también guía nuestras vidas en formas parecidas. Dios da a Jacob favor, aunque su tío es muy parecido a él y le engaña. Él trabaja 14 años en lugar de 7. Y nosotros miramos, quizás él tuvo a un plan, Dios soberano en eso, usando lo malo. Dice la palabra que usa todo para nuestro bien si confiamos en él. Es malo lo que hizo Labán, pero Dios quizás estuvo usándolo para dar tiempo a Esaú de calmarse. Él tuvo planes de matar a Jacob. Entonces vamos a mirar más tarde cuando se encuentran, las cosas cambian. Hubo necesidad de tiempo. Quizás Jacob no explotó y trabajó otros 7 pensando que no tuvo otro lugar donde ir, porque su hermano estuvo buscándole. Entonces, nosotros miramos, Dios es soberano, Dios guía la historia. Lea la historia porque también en ese tiempo Dios comienza y según su palabra en 28, que iba a proveer, iba a multiplicar, bendecirle. Jacob llegó a ser una persona muy rica. Él recibe de Labán promesas, aunque Labán cada vez que algo comenzó a ir bien para Jacob, cambió los términos. Él era un hombre engañoso, pero Dios en todo bendijo a Jacob. Hay aquí, léalo, donde hace un acuerdo y parece que hace unas cosas para tratar de controlar qué tipo de animal iba a ser multiplicado o hizo un acuerdo, ¿no? Que los animales que tuvieron manchas, que tuvieron rayas, no sé cómo decirlo, en su piel, que iban a ser de Jacob. Y la palabra lo dice en tal forma que uno puede dejarlo sobrepasar la cabeza, pero hace claro que es Dios que controló los animales y su color.
Entonces, donde las ovejas normalmente eran blancas o oscuras, Dios hizo que salieran manchadas y con ese tipo de piel que fue en el acuerdo de ser animales de Jacob. Y Jacob se enriqueció mucho y fue otra vez que es soberanía de Dios, Dios soberano, todopoderoso, trabajando a su favor. ¿Sabes? Si uno decide seguir a Dios, Dios es fiel, Dios es un Dios que bendice. No puedo decir que Dios va a hacerte rico, no es el punto, pero Dios sí va a proveer. Lo que aprendimos en 28, miramos en acción en 29 y 30. Dios protege, Dios provee y Dios da paz. Y en estos capítulos Jacob todavía no tiene paz, pero vamos a ver en el 31 hasta el 33, Dios proveyéndole también paz. Espero que está leyendo estas historias, tómalo, léalo, medita, pide que el Señor le ayude grabar estas historias. Debemos dominar Génesis, debemos entender muy bien. Como conoces los nombres de los 12 discípulos, debes saber los nombres de los 12 hijos de Jacob y memorizar su orden. Y hay cosas bellas aquí porque nos da riqueza en el resto de nuestro estudio de la palabra. También debe dominar los principios y saber Dios es fiel, Dios va a proteger, Él va a proveer, Dios va a darle paz si pone su confianza en Él. Y hay gente mirando hoy quizás que están luchando mucho en su propia fuerza, está tratando de controlar las situaciones de su vida. Y no está orando, no está confiando en el Señor. Vamos a orar ahora. Si no has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador, y si no está confiando diariamente en su gran amor, yo quiero animarle, confiar en Él, descansar en Él. Acéptale como Señor y descansa. No sufras de ansiedad en estos tiempos. Dios es fiel. Padre, gracias por cada uno que ha mirado esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que aprovechen de no solamente entrar la palabra, leer las historias, pero hacerlo como un acto de devoción, una forma de buscarte y tener intimidad contigo. Padre, ayúdanos a ponernos en la historia. Tú eres el mismo Dios, todopoderoso, omnipotente, El Shaddai, y nosotros somos tus siervos. Como Abraham, como Isaac, como Jacob, en un poco de tiempo como José, tú eres un Dios que provee, que bendice. Necesitamos tu ayuda. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que todos nosotros tenemos retos y tenemos problemas, pero son pruebas. Nosotros esperamos en ti, confiamos en ti y declaramos, tú eres nuestro Dios, el que nos defiende, que nos lucha, que lucha por nosotros. Tú eres nuestro Dios. Y damos gracias por tu gran amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros y ahora nos considera hermanos y nos considera sus siervos. Gracias, Señor Jesús, por amarnos y por interceder por nosotros delante del Padre. Gracias por mandar tu Espíritu Santo para morar en nosotros y tener relación íntima con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga
Nos vemos el viernes en la oración, si no el domingo. Que Dios les bendiga.